Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 28 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Gisela y yo os estábamos esperando. Gisela, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, Ismael, nuevamente. Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Bank. Voy a poner voz de tráiler. Sí. Blackbird Bank. Gisela, el rublo se ha hundido hoy un 22%, la bolsa de Moscú directamente ni ha abierto y el Banco Central ruso ha subido los tipos de interés al 20%. Es decir, parece que las sanciones económicas sí que están afectando a Rusia. En España, sin embargo, vemos que parece que nos estamos preparando para la V. Hoy el IBEX apenas ha perdido un 0,19, creo recordar. Luego busco el dato exacto y por no hablar de memoria. Y las bolsas europeas tampoco han continuado sangrando, aunque el jueves había analistas que preveían que de entrada descuento, o sea, caídas de hasta el 10%. Parece que no vamos a llegar a esos niveles. Gisela, ¿qué escenario habéis descontado vosotros? Bueno, principalmente hemos de decir que la situación es complicada siempre que estamos ante las mesas de operación en situaciones, coyunturas de este tipo, black swans que le llamamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar muy alerta, ¿no? Descontado estaba, evidentemente, desde hace unos días. Como sabéis, no solamente por escaladas como puedan ser de la energía, del petróleo, sino por otros muchos motivos, ¿no? El tema es aislar a Rusia, tenemos que aislar a Rusia como lo hemos hecho, y en nuestro caso, pues lo que comentabas, ¿no? Un poco ver esa vuelta en V que estamos buscando, esa recuperación en V, que pasa, si te fijas, Ismael, con casi todos los eventos de volatilidad de este tipo, ¿no? Lo tuvimos con el 11S en 2001, lo tuvimos en el 2008, lo tuvimos con el Brexit 2016, lo tuvimos con el COVID 2020, siempre hay una recuperación en V. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente no hay que tener pánico con estos sucesos, sino que tenemos que estar tranquilos y, sobre todas las cosas, tener en cuenta que el mercado siempre vuelve a su tendencia primaria. Ya. Por lo tanto, creo que fue solamente en el 11S, que si mal no recuerdo en el 2001, que ya veníamos con una tendencia negativa en la bolsa, una tendencia bajista en este caso, y todas las demás subieron. Por lo tanto, estamos tranquilos, muy posicionados en liquidez y esperando a ver cómo se suceden los acontecimientos, sobre todo. Sin embargo, hay varias voces que coinciden en señalar que el riesgo subyacente es el de la inflación, que Ucrania nos está distrayendo de este riesgo primario o esencial. Y, por tanto, no sé, Gisela, si crees que esta recuperación en V se puede ver torcida por una inflación más descontrolada de lo que ya estaba, precisamente por cuestiones como las que estaba señalando procedentes de Ucrania. Impacto en petróleo, impacto en gas y otras materias esenciales para las economías occidentales. Sí, bueno, la verdad es que no estamos preocupados por el tema de la inflación. Uh-huh. Lo hemos comentado en muchas intervenciones. Tenemos que ver los tipos reales de la economía. Teníamos, hace unos días comentábamos, el Banco Central no habrá subida de tipos, seguramente, ante esta coyuntura de guerra. Por lo tanto, los tipos reales siempre son los tipos de interés menos la inflación. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado ante una coyuntura de este tipo. No creáis, yo creo que el Banco Central se vaya a mover en su postura de tipo si no hubiese habido una guerra, pero en este caso sí que tenemos que tener en cuenta que probablemente no la haya. Entonces, no estamos preocupados por la inflación, sí estamos tranquilos en cuanto al petróleo, como me comentabas, ya estamos en niveles desproporcionados, no sabemos que en 50 el barril de extracción es el nivel en el que tenemos que estar, nos empieza a salir a cuenta, el 70 estamos en un nivel ok, al 100 estamos en un nivel desorbitado. Por lo tanto, la escalada no nos preocupa y te voy a decir por qué, Ismael, porque estamos muy pendientes de la transición ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa se ha posicionado en favor de no tener sus recursos energéticos en países hostiles. Por lo tanto, el petróleo yo creo que como fósil va a tener que tener una muerte anunciada muy clara, ¿no? Uh-huh. Vamos a la mesa de contratación, Gisela. Hasta donde puedas leer, ¿qué habéis hecho estos días? Pues mira, lo tenemos aquí, lo tenemos en directo. Escenarios que no nos cambian, ¿no? Tenemos un mercado en fase de distribución, esto es muy importante que lo entienda el espectador, ¿no? Y tenemos un cambio de políticas monetarias, como te estaba comentando, y un empuje en políticas fiscales. Esto lo que va a hacer es mover el ciclo. Nos vamos hacia las cíclicas y dejamos compañías growth, como pueden haber sido las tecnológicas en su día. Hemos deshecho compañías como Amazon, como las tecnológicas en Estados Unidos. Hemos vendido petroleras con un 100%, Consol, que son carbón, 600% de rentabilidades, y tecnológicas, como te comentaba, con un 40% arriba.
estamos deshaciendo posiciones para volver a entrar en otros sectores, volver a entrar en sectores, como te comentaba, más defensivos, no solo defensa, valga la redundancia, sino más defensivos, y sectores que nos ayudan a la transición ecológica, ¿no? Como compañías de energías renovables, energías solar y demás, ¿no? Pero Gisela, ¿es un buen momento, por ejemplo, ahora para las renovables? Vimos el otro día, uno de los últimos datos que vimos en la semana anterior es el repunte de las energéticas. ¿Merece la pena entrar cuando están subiendo? Porque prevéis, evidentemente, que ya se van a subir. Entiendo que van a subirse al carro y que no van a bajar de ahí. Si no, no sé por qué estáis entrando ahí, ¿nos lo aclaras? Estamos esperando para entrar, no hemos entrado todavía, estamos planteando un escenario de entrada. Nosotros, te explico, Ismael, tenemos actualmente un 70% de liquidez, hemos ido, digamos, reculando un poquito en el mercado, estamos tranquilos, por eso te comentaba las posiciones que ya hemos cerrado, para volver a entrar. 35% de nuestra cartera va a ir para la transición ecológica, un 10% tenemos en defensa, estamos en compañías, por comentarte un poquito las compañías de transición, Enphase Energy, tenemos SolarEdge, tenemos Solaria, Invesco Solar Energy, también es buena oportunidad si los espectadores quisieran entrar en un ETF, también del sector de energías renovables. Y como te comentaba, en defensa, compañías como BAE, tenemos Airbus, Dassault, Aviación, Thales, Safran, Indra. Aquí en España tenemos muchas compañías en las que podemos entrar. No nos hemos posicionado aún, pero el mercado creo que ha descontado ya el escenario que tenemos. Y estamos buscando nuevas oportunidades para los clientes, ¿no? ¿Qué me dices del sector financiero? Porque hemos visto hoy que las sanciones occidentales hacia la economía rusa han pesado sobre Rusia, como cantábamos los datos al inicio de este episodio, pero de rebote han afectado, por ejemplo, a los mayores bancos europeos. Los dos grandes españoles nos han escapado y, de hecho, continúan añadiendo pérdidas fuertes a las pérdidas ya importantes de la semana pasada, como Santander y BBVA. ¿Cuál es vuestro sentimiento en relación al financiero después de lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que lo que ha crecido un poquito han sido las expectativas en el sector financiero, expectativas de subidas de tipos de interés, como te comentaba antes, que probablemente no se vayan a dar en una coyuntura tal como la que tenemos en la actual lamentable guerra, ¿no? Por lo tanto, te diría, Ismael, que en nuestro caso no estaríamos posicionados en el sector financiero. Nos parece que está absolutamente obsoleto, compañías como la nuestra, inclusive. Estamos luchando porque hayan compañías nuevas que cojan esos nichos de mercado y sean mucho mejores que los bancos durante todo este tiempo pasado. Por lo tanto, para mí, y si te soy muy franca, los bancos están muertos. Muy bien. Hombre, no sé si están muertos o no, pero déjame que sea concreto. Santander, con los datos, Santander ha perdido hoy el 4,06% y BBVA el menos 2,48%. Seguimos viendo que los inversores penalizan mucho más a Santander que BBVA. ¿A qué crees que se debe esto? Sin duda, tenemos el soporte en Santander 2,70, como vemos, en BBVA un 4,75. BBVA está un poquito mejor, pero básicamente la teníamos más fuerte, BBVA. Es más o menos por esto, no creáis que hay nada coyunturalmente interno que afecte a ambas compañías. Creo que es una cuestión de estructura, creo que es una cuestión del descuento de la subida de tipos de interés. Ambos cotizan bastante laterales tras las caídas y creo que hay una crisis coyuntural en el sector. Por lo tanto, estaríamos lejos. Estos dos soportes que os comentaba son importantes y, de hecho, SAN la vemos que está bastante más débil, intentando aguantar ese nivel, y el 2,70 es peligroso. Inclusive se nos podría ir para abajo después. SAN, para los oyentes y espectadores que no estén tan familiarizados con el ticket, es Santander. Comentabas antes, una curiosidad, Gisela, y déjame que te repregunte. Comentabas antes que estabais deshaciendo en telecos, has mencionado a Amazon, pero no sé si las telecos europeas también las consideráis ya desechables. Por ejemplo, Telefónica está aguantando bastante bien la racha esta de malos días que estamos viendo debido a la locura de Putin, ¿no? ¿Cómo veis Telefónica? ¿Me puedes ampliar el diagnóstico de las telecos hacia la huella europea? Bueno, Telefónica la teníamos cerrando, como vemos hoy, estamos en un 4,26, 3,5 es el soporte. ¿Qué pasa con Telefónica? Telefónica es un valor refugio actualmente. Buena pregunta. Telefónica la tenemos como valor refugio actualmente. ¿Por qué? Buenos activos, como lo comentamos la última vez aquí contigo, es un valor bastante tradicional que nos gusta, y sobre todo, si tenemos inflación, esos activos suben de valor. Por lo tanto, valor refugio. Hemos tocado oro también hoy en el morning meeting que estábamos comentando, y otras muchas compañías. Telefónica tiene un buen dividendo, tiene buenos activos, inflación ayuda a que suba su valoración.
pero la tenemos ahí en el soporte 3,5 cotizando a 4,26. Va a los refugios y más, por eso está aguantando. Y hemos visto, vamos a un disco solicitado que nos pide nuestra audiencia, es IAG, que bien, con todas las restricciones que está habiendo para el tráfico aéreo. Fijaos que aquí lo importante no es que la Unión Europea prohíba que los aviones rusos vuelen en cielo europeo, sino que Rusia prohíba que los aviones occidentales vuelen sobre espacio aéreo ruso, ya que cruzan todo el espacio aéreo ruso en sus rutas hacia Asia. Y evidentemente no solo estamos hablando de los aviones de pasajeros, sino también los cargo, que como sabéis en estos meses que nos está tocando vivir son muy importantes. Todo esto ha descolocado bastante a IAG. ¿Cuál sería vuestra posición en este grupo de compañías? Si es que tenéis alguna posición, o al menos, ¿cuál sería vuestra visión sobre ellos? Posicionamiento mínimo operativo. ¿Y por qué? Te voy a explicar, ¿no? IAG viene de una coyuntura muy complicada, viene de una pandemia, viene de unos precios del petróleo complicados y estamos ante una guerra. Por lo tanto, es evidente que es un sector, aparte del sector, es una compañía que va a seguir sufriendo, pese a que creo que es la mejor del sector. Por lo tanto, soportes, tenemos en 1,60, 1,78, ¿son precios buenos, Ismael? Sí, son precios buenos. Nos gusta para entrar mínimamente. Yo creo, francamente, que la bolsa hay que entenderla en la coyuntura en la que nos movemos. Por lo tanto, ¿creéis realmente que IAG, viniendo de donde viene, va a subir al calor de todo lo que está pasando actualmente? Es complicado. Por lo tanto, si alguien se quisiera posicionar, yo le diría que una mínima participación de su cartera, como hemos probado nosotros, a muy largo plazo, porque los precios son atractivos, pero más allá de eso, seamos consecuentes y coherentes con la coyuntura, de que creo, francamente, que no, el sector lo está pasando muy mal y no creo que se vaya a recuperar ante esta coyuntura, ¿no? Ya. Un último comentario, si te parece, Gisela. Nos vamos al mercado de divisas y luego, te lo dejo en penúltimo, porque luego has mencionado ahí ETFs. No quiero que te vayas sin decirnos qué ETFs ves apetecibles, ¿no? Mercado de divisas, había mucha incertidumbre sobre el euro la semana pasada, preveíamos de hecho debilidad y parece que se está confirmando. Aún así, ¿cómo veis el par dólar-euro para los próximos meses? Bien, nosotros estamos tranquilos en cuanto a esto. Hay que pensar que para nuestro caso, cuando operamos, siempre tenemos operativamente que operar en cada mercado. Por lo tanto, no nos afecta tanto. No creo mucho que vaya a afectar en este sentido, pero sí te digo que Europa, yo creo, en la moneda común, y esto sí que es un mensaje general, está mostrando la victoria ante la paz, que es lo que significa el euro, está mostrando mucha entereza. Está mostrando que hay una unión de toda Europa hacia la paz y no creo que nos vaya a afectar mucho en el par, francamente. Sí que hemos visto el rublo, como comentabas, caer un 22% en la jornada y todo lo demás no creo que nos afecte excesivamente, ya que nosotros operamos básicamente en cada mercado. Tenemos una plataforma que conseguimos este tipo de operativa, pero hay que tener muy en cuenta, más allá de ello, lo que significa para nosotros el euro, y esto cabe que en este momento te lo tenga que decir la paz sobre la guerra. Vamos, te escucho e interpreto que Putin ha arreglado el euro, pero bueno. No, para nada, seguimos más o menos igual, sin duda. Pero muy bueno. bien, ETF, señalabas que era un momento también para plantearse ETFs. Siguiendo un poco las líneas que trazabas antes, energías renovables y demás. Sin duda, sin duda. Creo que los ETFs siempre son una buena alternativa para aquellos inversores que no quieran meterse en concreto, hacer un stock picking, una selección de valores más concreta y tener un poquito más de riesgo, ¿no? Yo creo que hay sectores como energías renovables, sectores de defensa, compañías como las que os he dicho, que están dentro de ETFs de energías renovables u otros que, como bien me has comentado, son buenas oportunidades. No entraríamos en un sectorial bancario, estaríamos al margen de momento de muchos otros sectores y tirando hacia las cíclicas. Así que creo que organizando un poquito la cartera podríamos conseguir buenas rentabilidades en sectores potentes y te repito, 35% nosotros de peso vamos a destinar a las energías renovables, así que estamos muy, muy convencidos de esta transición ecológica y sobre todo porque Europa ha dicho que va a destinar, por ejemplo, Alemania, ayer lo comentó, un 2% del PIB alemán, que son 100.000 billones en inversión en defensa y en energías renovables. Europa también lo ha dicho, para no depender tanto de países hostiles, te repito, como lo puede ser Rusia. Claro, la pregunta ya casi sobre el bocinazo, Gisela, es ¿son estrategias a largo plazo? A pesar del largo plazo, ¿es interesante meterse ahora? ¿O precisamente por el largo plazo es cuando hay que meterse ahora? Los precios son atractivos en momentos de crisis. Nosotros al final tenemos una responsabilidad como gestores y por eso te comento siempre un poquito el largo plazo. Como traders podemos entrar a hacer algo un poquito más complejo,
pero estamos tranquilos en cuanto a que la coyuntura ahora no es para volvernos locos. Tenemos que estar tranquilos, hay una recuperación en V clara del mercado, el mercado va a volver a ser a su momento, a su distribución, está distribuyendo mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo tanto, no tenemos, para que el espectador lo entienda, una participación que digamos muy fuerte en alcistas y muy fuerte en bajistas. Tenemos que dejar que siga distribuyendo y posicionar muy bien nuestra cartera de cara a un futuro que espero sea más prometedor que el que tenemos actualmente. Gisela, ¿cerramos la sesión? Cerramos la sesión. Pues muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. A vosotros, todo un placer. Inversores, mañana no os perdáis el debut de la nueva programación de podcast de Finanzas.com. Alejandro Ramírez da el pistoletazo de salida con hechos relevantes disponibles a partir de las 6 de la mañana. Nos vemos, nosotros seguiremos con los podcasts de cierre en un estreno disponible a partir de las 6 de la tarde. Gracias a todos por el privilegio de vuestro tiempo.